la maestra Tania decidió asignarle como tema sistematización de prácticas de la mano con la investigación cualitativa, que significa que vamos a estar trabajando, vamos abordando todo lo que tiene que ver con la parte de sistematización de experiencia. Ustedes ya tienen o han hecho trabajos o ya tienen elementos recolectados que les va a servir en este componente. También tenemos, bueno, ya entrando un poco en materia, quiero saber si tenemos alguna inquietud sobre la parte del componente. El componente prácticamente es investigación. En este componente vamos a trabajar etapas de la investigación cualitativa. También vamos a vincularlo directamente con el integrador número 8 y la intención es que quedemos con esa experiencia y también nos quede, podemos decir, un formato, nos quede una lista de pasos a seguir para cuando ustedes el próximo año tengan la modalidad de graduación. En la modalidad de graduación ustedes tienen que hacer una investigación en donde van a decidir si esta investigación es cualitativa o es una investigación cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden retomar este tipo de investigación, este tipo de formatos que vamos a ver en este componente, pero igual ustedes pueden orillarse o ir por la línea cuantitativa o por la línea mixta. Muy bien. Tal vez Kimberly me ayuda ahí con la parte de la asistencia y cuando finalice la clase me manda captura de quienes estuvieron conectados. Por favor, Kimberly. Ok, profe. Muy bien, gracias. Muy bien, como le venía comentando, vamos a trabajar la parte del paradigma y el método cualitativo. Prácticamente la investigación se fundamenta en la idea de la realidad social, en la parte que es construida por sujeto, que debe ser comprendida desde significado, experiencias y contexto. En la investigación cuantitativa ustedes se basaban en un dato numérico, en una cantidad. Ustedes decían si 100 de 100 personas, cuántas tenían quizás o presentaban características de un trastorno o presentaban una patología o qué número de personas incidían en un punto en común. Eso se hacía de manera cuantitativa. Ahora, en la parte cualitativa, nos interesa más la parte social. ¿Qué significa esto? Nos interesa más conocer esa experiencia ya sea en adultos mayores, esa experiencia de las mujeres del campo, esa experiencia de jóvenes en situaciones de riesgo, esa experiencia de quizás especialistas en diferentes ramas de la psicología. Eso es lo que busca la investigación cualitativa y también se ubica en contexto. Mientras que en la Quanti yo aplicaba un instrumento sin importar que es un estudiante del campo o de la ciudad, en la investigación cualitativa juega un papel importante donde es ese estudiante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su contexto, yo de una o de otra forma, yo voy a decir si esto lo puedo aplicar o no con él. ¿Por qué? Porque me baso más en la experiencia, me baso más en el significado, me baso más en dónde se encuentra la persona. También se diferencia de la investigación cuantitativa porque no buscamos medir, no buscamos cantidades. Quizás ya algunos manejan que yo soy matemático, pero ya en esta parte no buscamos medir, no buscamos una cantidad ni nada por el estilo, sino que buscamos más que todo esa parte de la experiencia, esa parte vivencial. También la complejidad de los fenómenos humanos. Siempre que hablamos de una investigación cualitativa, en ocasiones pensamos, la cualitativa es más fácil que la cuantitativa porque solo voy diciendo lo que hice. No, no es tanto así, sino que la investigación cualitativa tiene su complejidad, porque estamos analizando a personas, en el caso de ustedes, que pueden ser pacientes, pueden ser estudiantes, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser pacientes. Es decir, ustedes están
tratando con personas que tienen características diferentes y nunca lo que me dijo Juan me lo va a decir Pedro de la misma manera, porque la percepción del mundo es muy diferente y es algo que tenemos que tener presente. También el foco de estudio en profundidad son casos particulares. Si yo voy a hacer una historia de vida de una persona, de un adulto mayor, de un campesino, de una persona que vivió la guerra, entonces yo tengo que tener ese acercamiento y tengo que ver cómo la subjetividad es una riqueza y no un obstáculo. Recordemos que una de las principales características de la investigación cualitativa es que es subjetiva. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la cuantitativa, que es objetiva, tengo un dato, tengo un cálculo, tengo una respuesta. Acá no. Acá la respuesta o esa solución a mi problema puede variar. Puede variar ¿por qué? Porque puede ser que esa persona que estoy analizando quizás tiene muchos problemas, quizás ve la forma de ve una realidad diferente porque fue una persona que de pequeño sufrió, fue una persona que de pequeño vivió diferentes momentos difíciles, mientras que otra persona que quizás es la misma edad, se crió quizás en el privilegio, tuvo muchas oportunidades, aprovechó esas oportunidades, tuvo el apoyo de sus padres, tuvo padres, abuelos, tíos presentes, y todo eso influye y no puedo caracterizar o no puedo decir que lo que dijo Juan, que tuvo todas las condiciones, es igual a lo que dijo Pedro, que no tuvo las condiciones o tuvo demasiadas carencias en su niñez. Eso vuelve muy importante la parte cualitativa. También este enfoque es clave en psicología, porque nos permite analizar pensamientos, emociones, actitudes, las prácticas sociales desde una mirada más cercana y vivencial. Ya los números en ocasiones son necesarios, son útiles, pero también llega un punto en el que son insuficientes para poder caracterizar, para poder describir ese problema que tiene la persona. A veces son problemas emocionales. ¿Cómo mido las emociones? Quizás en una escala de 1 en 5 y en alegría está en 3. ¿Qué me dice eso? Aplico quizás alguna medida de viabilidad o alguna medida de dispersión y al aplicar esto simplemente obtengo un dato numérico. En la cualitativa no, vamos más allá, porque esa persona tiene un nivel de 3. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué factores? ¿Tiene algún tipo de nivel de estrés en el trabajo? ¿Tiene alguna condición o demás? También es muy importante que sepamos esa vivencia y estar más cercanos, porque recordemos que la carrera de ustedes es una carrera humanista, no es una carrera, bueno, sí existe la ciencia, es una ciencia la psicología, es parte de una ciencia, pero el hecho de que seamos humanistas nos hace y nos permite ver y concientizar con las personas, no solamente medirlas, no solamente decir, oh, tenés esto, tenés lo otro, hace esto, hace lo otro de manera rutinaria, sino que ver qué tipo de persona es, qué características tiene esa persona y partiendo de esas características es que podemos ver una transformación social, que es de lo que tratan los paradigmas que vamos a ver hoy. También en la formación profesional se vuelve muy importante la parte de los paradigmas. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo de un pensamiento crítico, una sensibilidad ética. Ustedes como profesionales tienen que tener esa ética de no decirle a cualquier persona o no ventilar lo que un paciente les comente. Quizás está viviendo una situación que no quiere que sea conocida por los demás. El compromiso social para comprender la realidad socioeconómica, política e histórica del país también. Muy bien, para continuar me gustaría saber, bueno, lo pueden contestar ya sea en el chat o pueden utilizar el micrófono. Si ustedes comprenden lo que es un paradigma, para ustedes, ¿qué es? ¿En qué consiste ese paradigma? ¿O qué es un paradigma? ¿O han escuchado la palabra, el término paradigma? Ya ustedes también vieron investigación cuantitativa, ahí qué paradigma se utilizaba y en qué consistían. Recordamos elementos sobre esto, chicos.
¿Los leo o los escucho? Profe, Sí, sí, podría ser dale. como un modelo, una forma de patrones o creencias colectiva. Muy bien, las creencias colectivas son algo eh, que se cree o que se espera, que un método que se va a seguir, pero ya esa creencia colectiva no está dentro de un, podríamos decir, de una parte vivencial, sino que ya viene con la aplicación de un método científico. Tenemos un comentario. Modelo o conjuntos de teorías. Muy bien, Dania Rivera. Podríamos decir que consiste en eso, que es un modelo que vamos a seguir. Muy bien, entonces un paradigma es una teoría, o como mencionaban ustedes, puede llegar a ser un modelo teórico, donde tiene un conjunto de teorías que sirven de un modelo a seguir. El paradigma, muy bien, tenemos otro comentario que nos dice que el paradigma es el enfoque que define una investigación. Excelente, Fernanda. Con el paradigma yo voy a definir cómo guiar a mi investigación. Si esa investigación va a ser cualitativa o si esa investigación va a ser cuantitativa o incluso si esa investigación puede estar en medio de las dos. Es una investigación que tiene elementos cualitativos, pero también tiene elementos cuantitativos y se convierte en una investigación mixta. Entonces tenemos que también un paradigma es una visión que determina una perspectiva de entender algo. El sistema de pensamiento, la parte de las cosas, decía Kimberly, una creencia colectiva de varias personas. También tenemos a Rocío que dice que una de las características es que sigue una metodología de la investigación y utiliza instrumentos para validarla. Muy bien, porque cuando hablamos de un paradigma, ya yo tengo que ir visualizando qué tipo de instrumento puedo aplicar para dar salida a esa investigación. Leónidas, por cierto, Leónidas no me ha pedido las claves de acceso para la plataforma o estoy mal, pero bueno, después lo vamos a ver. También funciona como una forma de dimensionar los límites éticos en una investigación, como lo veníamos mencionando y muy cierto, Leónidas, prácticamente como investigadores tenemos que tener esa parte ética de que si voy a utilizar una investigación sociocrítica, no voy a inventar datos. No voy que por salir bien con el profesor Clifford le voy a decir de que fui a una comunidad y en la comunidad hice una intervención psicosocial y en esa intervención pasó esto, pasó lo otro, todo fue de maravilla. La investigación no se trata de eso, se trata también de decir cuando las cosas nos salen mal. Por ejemplo, fui a hacer una intervención psicosocial, pero esa intervención no querían participar o las personas que estaban no se adaptaron a las actividades que se llevaban, entonces se utilizó un plan B, se logró esto, se logró aquello, no se logró quizás hacer o concluir determinadas actividades por el factor tiempo, por el tipo de personas que estaban, por las condiciones de espacio. Todas esas son limitantes que pueden estar dentro de la investigación. Y como mencionaba Leónidas, tenemos que tener esa ética como investigadores para decir ok, hice mi estudio, tuve estas limitantes, tuve estos contratiempos, pero obtuve estos resultados. ¿Qué es lo que busca la investigación cualitativa? Y la investigación cualitativa se presta para que yo dé o yo argumente por qué ocurrió o no algo. También es un paradigma, los paradigmas son científicos, tienen sus principios, sus teorías y que sirven para futuras investigaciones. Por ejemplo, si ustedes dicen vamos a adoptar un paradigma positivista, que el paradigma positivista corresponde a la investigación cuantitativa, entonces yo tengo que utilizar datos numéricos. Yo tengo un paradigma cuantitativo, tengo que utilizar o tengo que obtener datos, tengo que tener números.
Mientras que en la parte cualitativa puedo interpretar la realidad de algo o bien puedo hacer una intervención para obtener un cambio o un aprendizaje en la persona, que es algo muy importante. También tenemos lo que son, aquí ya tenemos los dos paradigmas de investigación cualitativa. Es muy importante que estos dos paradigmas los tengamos presentes. ¿Por qué? Porque en nuestro estudio preguntan, me lo pueden decir o me lo pueden escribir. No sé por qué los chicos son tímidos en hablar, pero bueno. Ustedes ya tienen definida su investigación, de qué va a tratar, ustedes ya tienen definidos los grupos de investigación, que en teoría tendrían que ser los mismos grupos del componente integrador. Es decir, ustedes ya tienen una idea de lo que van a hacer en su investigación. Una vez que ustedes tienen esa idea, ustedes se tienen que arropar o tienen que guiarse por un paradigma. En el caso de la investigación cualitativa, ese paradigma puede ser interpretativo o puede ser sociocrítico. En este caso, vamos a estar analizando la parte o las diferentes dimensiones que tienen estos paradigmas. Si tenemos dudas, inquietudes, podemos ir hablando, chicos. Muy bien, vamos claros. Si voy muy rápido, también me avisan. Que como no van hablando ustedes, no sé. Bueno, vamos bien. Tenemos entonces la dimensión ontológica. Cuando hablamos de una dimensión ontológica, tenemos un comentario que nos dice, vamos bien, ok, gracias Damaris. Tenemos dentro de los paradigmas la parte o la dimensión ontológica. Cuando hablamos de la parte ontológica, estamos hablando de la naturaleza de la realidad. Cuando hablamos de la dimensión epistemológica, estamos hablando de la relación que tiene que haber entre el sujeto y el objeto. Y cuando hablamos de la dimensión metodológica, estamos hablando del método de investigación. Y cuando hablamos de la dimensión axiológica, como mencionaba Leónida, estoy hablando de valores, de la parte ética que debo de tener como investigador. Porque es muy importante que siempre tengamos esa ética. No podemos inventar datos, no podemos hacer suposiciones ni nada. Tenemos otro comentario. Todo bien, muchas gracias Fernanda. Entonces tenemos el paradigma interpretativo. En el caso del paradigma interpretativo, asume una realidad múltiple y dinámica permanente en la construcción de mi investigación cualitativa. También supone que la realidad y los hallazgos son una creación conjunta entre investigador y sujeto. ¿Qué pasa en el paradigma interpretativo? Yo aplico un instrumento, sea una entrevista, un grupo focal, una guía de observación. Yo estoy en constante interacción con ese sujeto. Entonces, esto me hace de que los hallazgos tengan esa relación conjunta entre lo que dice el investigador y lo que dice el sujeto. Por ejemplo, me dice quizás una persona de que tiene una rutina, pero yo quizás estoy aplicando una guía de observación y veo que esa rutina no es tal cual como la describió la persona. Quizás en su rutina estaba dar tanta cantidad de pasos o recorrer tal calle, pero ese día no la recorrió. Entonces, yo puedo observar esas cosas y puedo establecer esa relación entre lo que me dice la persona investigada y lo que está viendo el grupo de investigación. También emplea métodos cualitativos como la participación activa, tanto de investigadores como sujetos investigados, y se centra en interpretar el significado. Yo acá no intervengo. Como les comentaba lo de la guía de observación, yo veo lo que está haciendo el sujeto. En la entrevista yo escribo o transcribo lo que dice la persona textual. No le cambio términos ni palabras. ¿Por qué? Porque prácticamente acá es interpretar lo que la persona me está diciendo. Ustedes como psicólogos en el futuro, o bueno, o ya lo deben de manejar, se van a dar cuenta de que hay personas que ustedes las van a estar haciendo un estudio de más y les van a estar quizás diciendo mentiras, quizás eh,
van a asociar o van a tomar una historia de un amigo, una historia de una expareja, una historia de un conocido, de un vecino y la van a hacer propia. Y la hacen tan propia que cualquier persona puede decir realmente vivió ese abuso, realmente está en depresión o está deprimido, realmente está triste, pero ustedes tienen que ser capaces o tener esas herramientas que permite el paradigma interpretativo para detectar, ok, esta persona está diciendo tal cosa, pero yo observo que cuando lo dice o cuando lo menciona tiene cierta actitud. Yo quizás esta persona cuando platicamos sobre su niñez describió una niñez positiva, una niñez alegre. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de análisis y no dejarme guiar por lo que dice la persona en primera instancia, sino que ir más allá en ese análisis, pero sin intervenir, sin decirle a esa persona que lo que está diciendo es mentira, sin decirle a esa persona que no está deprimida, sin decirle a esa persona que no está alegre, sin decirle, sino que simplemente dejar a la persona y hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque esto permite reconocer la influencia de los valores, tanto de la persona como del investigador, a través de los resultados, por las percepciones y las creencias. En esa línea va el paradigma interpretativo. En nada más podríamos decir dejar que las cosas pasen y hacer un análisis de ello. Pero luego viene el paradigma que nos corresponde también, que es el sociocrítico. En la parte del sociocrítico ocurren más elementos. ¿Esto por qué? Porque en el sociocrítico ya hay una activación, hay una acción por parte del investigador, es decir, intervengo. Por ejemplo, acepta la existencia de la realidad dinámica y concreta que debe ser formada. Coincide con el interpretativo en aceptar la interacción, o sea, tanto en el interpretativo como en el sociocrítico vamos a tener una interacción entre grupo investigador y personas investigadas, pero acá se incorpora una postura subjetiva con fines de formación social. ¿Qué significa esto? Que la parte subjetiva no la tenemos que ver como algo malo, lo tenemos que ver como una oportunidad para poder realizar una transformación social. ¿Cómo hago una transformación social? A partir de una intervención psicosocial, a partir de activar o proponer o implementar un protocolo que me permita quizá, estoy inventando un poco, reducir el nivel de ansiedad de los estudiantes de psicología durante, digamos, las presentaciones de investigaciones, o quitar la timidez de los estudiantes de psicología para hablar en conferencias o en videoconferencias o demás cosas. Muy bien, Cindy está pidiendo la palabra. Profe, una Sí, pregunta. dígame. Estaba leyendo sobre las características del paradigma y menciona que los paradigmas son normalmente resistentes al cambio, pero, o sea, dentro de estas investigaciones pueden ocurrir cambios o inesperados que quizás los científicos no sepan cómo explicar. Entonces, se convierte o se transforma o crea una revolución paradigmática, algo así, no entiendo cómo decía. La cosa es que se cambia el modelo con el que se está trabajando por otro. Entonces no entienden esa parte. ¿Cómo es eso de cambiar el modelo por otro? Cuando Muy surgen bien, problemas que es no podemos cuando, explicar. muy bien, Cindy, cuando voy avanzando en la investigación, supongamos que ustedes están trabajando una investigación cualitativa, pero a medida de que ustedes avanzan, ven necesario la aplicación de un cuestionario. Un cuestionario es un instrumento meramente cuantitativo porque es numérico, porque tengo que medir. Entonces viene el punto donde ustedes, los instrumentos que están utilizando son una entrevista, un cuestionario. Uno es 100% cualitativo, el otro es 100% cuantitativo porque estoy utilizando un cuestionario con escala Likert. Estoy utilizando un cuestionario con respuesta con dos respuestas, sí o no. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, llega ese punto que estoy cambiando el método. No estoy llevando un método cualitativo, sino que estoy llevando un método mixto. ¿Por qué mixto? Porque estoy tomando la parte cualitativa y la parte cuantitativa.
Y ahí mi método ya no entra ni en interpretativo ni en sociocrítico, sino que se queda en un método pragmático, que el método pragmático es el método de excelencia de las investigaciones mixtas. ¿Por qué? Porque permite elementos cualitativos y elementos cuantitativos. ¿Qué es lo único que pasa? Que cuando ocurre esto, rara vez ocurre, porque casi siempre estamos controlando. En el caso de ustedes, que es la primera, bueno, no sé si es la primera investigación cualitativa que hacen, ustedes van siguiendo una estructura. Y, por ejemplo, ustedes dicen, mis instrumentos cualitativos van a ser un grupo focal y van a hacer una entrevista. Y voy a aplicar una guía de observación en la comunidad, en la escuela, en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya tienen definido instrumentos cualitativos y ustedes los aplican. Se dan más cuando tenemos más experiencia en investigación y cuando tenemos más experiencia, de repente queremos hacer más cosas y decimos, me sirve un cuestionario, me sirve un test de entrada, un test de salida, existe un test para medir el nivel de ansiedad. Entonces yo voy colocando varios elementos que yo digo, si aplico esto, no estoy haciendo un paradigma interpretativo ni sociocrítico, estoy haciendo algo que tiene de sociocrítico, pero también algo que tiene de positivista. ¿Por qué? Porque estoy viendo la realidad, la estoy midiendo. Muy bien, Kimberly. Profe, tengo una duda. Dígame. En un caso de análisis de investigación cualitativa, eh, en un caso, por ejemplo, de una investigación o análisis en un grupo de un salón, de una escuela Me de acuerdo. estudiantes, de niños, donde se utiliza el paradigma sociocrítico, puede ser. Se Ahí, puede utilizar, se puede utilizar ambos paradigmas, es eh, decir, sí, le escucho. ajá. No, eso era, si se podría, o sea, si es como estable que se pueda utilizar ambos paradigmas o es estrictamente uno. Muy bien. Si usted lo único que quiere hacer es como describir, digamos que los niños tienen autismo, son 10 niños con autismo, y usted lo único que le interesa en su investigación es describir las características que tienen los niños con autismo. Ahí su paradigma es interpretativo. ¿Por qué? Porque usted los va a dejar a ellos interactuar como siempre lo hacen. Los va a dejar a ellos que le contesten las preguntas como ellos quieran, que le digan que sí, que le digan que no, que, que contesten a como ellos quieran. O sea, usted no va a intervenir. Ya se vuelve sociocrítico cuando usted dice, ok, les apliqué un cuestionario, les apliqué un grupo focal o hice una guía de observación con ellos. A partir de esa guía de observación, yo voy a hacer una intervención, que esa intervención puede estar basada en algún tipo de estímulo, puede estar basada en algún tipo de recompensa, que si hacen algún tipo de juego, algún tipo de dinámica. Entonces, si yo hago esa intervención, es decir, ese cambio, ¿por qué se dice que el sociocrítico produce un cambio? Porque yo tengo que accionar algo. Si yo aplico con esos niños, digamos, un juego, pero dentro de ese juego hay alguna parte lúdica que permite el desarrollo, un desarrollo motor o algún tipo de hábito o algo, entonces ya se vuelve sociocrítico, porque yo estoy llevando un cambio a ese niño. Pero para lograr un cambio no es cuestión de una clase, un juego, sino que tiene que ser algo un poco más extendido. ¿Por qué más extendido? Porque quizás yo en 1 o 2 semanas puedo hacer que los muchachos se acostumbren o digamos que si son estudiantes de primaria y acostumbran a que cuando les llevan la merienda escolar, se me ocurre, botan el fresco o botan la leche que les dan y entonces se hace una estrategia o se hace algo para que el niño deje esa manía de botar el fresco o de botar el agua o de botar lo que sea, y ese juego se va persistiendo, o sea, le llevo el juego de una forma, después le llevo el juego de otra forma, entonces yo estoy interviniendo para que él deje podríamos llamarlo manía. Entonces se vuelve interpretativo cuando yo actúo
Actúo en el aula de clase, actúo en la comunidad, actúo en la universidad, actúo con el paciente, hago algo, actúo de alguna forma, es sociocrítico. Pero si yo solamente estoy observando, solamente estoy viendo o registrando de cuántas veces botó el vaso con leche el niño, cuántas veces gritó, cómo se pone cuando escucha sonidos muy altos, y yo solamente voy anotando cuántas veces al día o durante la sesión de una clase ocurre, entonces eso es interpretativo porque yo estoy recolectando información para después analizarla en el interpretativo. En el sociocrítico yo recolecto la información, la analizo y actúo. No sé si me di a comprender un poco. Sí, profe, comprendí bien. Muy bien. Tenemos algo en el chat. Muy bien, Tamara. Entonces, como les venía comentando, una forma de diferenciarlo es que en el interpretativo solo recolecto la información. Solo hago las preguntas, solo observo, solo escribo y analizo partiendo de lo que escribí. Mientras que en el sociocrítico yo intervengo. Por eso también el sociocrítico se le llama o se toma la metodología de investigación-acción colaborativa o participativa. ¿Por qué? Porque yo hago un plan de intervención el cual voy a aplicar en esos niños, en esos jóvenes, en esa comunidad, con esos campesinos, con esas mujeres que que han sufrido algún tipo de violencia, en esa empresa donde quizás quieren dominar mal hombre. Entonces, dependiendo de ese contexto, de acuerdo a lo que yo observé, voy a aplicar algo. Si ustedes van a aplicar algo en su estudio, no sé si alguien quiere compartir que están investigando, chicos, para no hablar así en hipótesis o suposiciones, en este caso, porque estamos en investigación cualitativa. Profe, investigando en qué exactamente, integrador. Ajá, que están investigando en integrador, correcto. Todavía no hemos definido qué vamos a investigar, profe. ¿Perdón? No están iniciando Con, aún. no, con profe Tania hasta mañana vamos a definir, creo, lo que vamos a investigar, porque la última clase solo nos dio como opciones, hipótesis también. Ujú, correcto, les dio un supuesto de qué pueden investigar más o menos. Pero va en eso, va en dependencia. Si ustedes en su investigación nada más van a observar y van a tomar nota o van a hacer una entrevista y nada más, y van a proponer algo, pero eso que proponen no lo van a aplicar, entonces es interpretativo. Pero si ustedes recolectan la información, proponen un plan de intervención y ese plan lo aplican, ya sea en la escuela, la comunidad, con mujeres o en una empresa, entonces ya ahí se vuelve sociocrítico. Es teniendo como esa idea. Yo pensé que ustedes estaban trabajando algo con viejitos, no sé por qué, perdón, con adultos mayores. No sé por qué tenía esa percepción o no sé dónde lo leí. También Profe, disculpe, sí, levante sí, la mano. Kimberly. Con profe Tania, ella propuso sobre analizar el impacto de los talleres introductorios Ujú, es una de los excelente chavalos opción. al principio de año, los que son de nuevo ingreso. Entonces, ese sería un paradigma interpretativo, ¿no? Sería interpretativo, ¿por qué? Porque ahí ustedes nada más van a agarrar la información, los datos, los que llenaron en los cuestionarios o entrevistas y van a analizar lo que ellos dijeron. Como solamente quedan a nivel de análisis, no van a ir, o sea, no van a ir donde los jóvenes y les van a llevar otra propuesta o van a aplicar otra metodología porque ya pasó el curso introductorio. Entonces, en este caso, ustedes estarían en un paradigma interpretativo y aparte de eso sería como un estudio retrospectivo. ¿Por qué retrospectivo? Porque están analizando información que ya pasó. O sea, no es información en tiempo real, es información del primer semestre, si no me equivoco, o de la primera semana o los primeros 7 encuentros perdón, los primeros 3, 4 encuentros
del curso introductorio. Entonces se vuelve que la investigación sea retrospectiva, porque estoy retomando información del pasado. No es información actual ni información que va a ir a futuro, para que lo tengamos presente. Muy bien, también, como a todo paradigma, el sociocrítico también toma en cuenta lo que son los valores, busca la emancipación del sujeto y se orienta en una transformación social. Si ustedes, por ejemplo, con ese datos del curso introductorio, ustedes van a dejar una propuesta, supongo yo, pero como va a ser nada más una propuesta, entonces no puedo accionar. Ya se volvería sociocrítico si ustedes el próximo año digan ustedes, vamos a retomar esta investigación y en el primer semestre vamos a ir con los chicos de primer año y vamos a reformular las preguntas, vamos a hacer otro tipo de actividades, vamos a hacer otro tipo de intervención para que los muchachos se comuniquen mejor. En ese caso se volvería la investigación sociocrítica, pero sociocrítica hasta que ustedes intervienen y logran un cambio. Muy bien, vamos a continuar. Aquí les traí unos ejemplos, pero creo que estaban muchísimos mejores los que ustedes, o los que estuvimos mencionando. Dentro de eso teníamos que un estudio interpretativo puede ser un estudio narrativo con adultos mayores, cómo perciben el envejecimiento y la soledad. Si yo voy a entrevistar a personas mayores y les digo que cómo se sienten y demás, puedo estar ubicado en ese paradigma. Y en un ejemplo, el sociocrítico es un proyecto con jóvenes en riesgo de adicciones, donde los participantes en el diseño de estrategias de prevención y transformación de prácticas comunitarias. Es decir, yo ya analicé que los jóvenes se me ocurre, de tercer año de psicología están en riesgo de drogas. Hay 2 personas que venden drogas en la universidad de forma que no, o sea, que no se puede, no se sabe quién es la persona. Entonces ustedes hacen una intervención, hacen un taller, persuaden un poco, un taller de persuasión quizás. Entonces, como ustedes están interviniendo, ustedes quizás van a lograr un cambio, porque con ese 20, 30 estudiantes que ustedes van, quizás alguno de ellos va a decir de que quién es la persona que está vendiendo droga o si están consumiendo algún tipo de sustancia. Entonces, cuando ustedes intervienen directamente, ya sea en el aula o la comunidad, es sociocrítico. Si ustedes solo están analizando datos, es interpretativo. Tenemos cinco comentarios en el chat. Bueno, estamos más activos hoy, parece. El sociocrítico es más adaptable al funcionamiento de la ONG y proyectos. Correcto, porque en el sociocrítico tengo que aplicar algo. Pero también no solo de la ONG, también yo puedo hacerlo sociocrítico en la escuela, lo puedo hacer en la comunidad, en la universidad. Siempre que yo intervenga, haga una acción que produzca un cambio. No era sobre el curso introductorio la propuesta, sí, de primer año. La otra propuesta era sobre las clases de informática. Supongo que lo que conllevan estas clases para los chavalos. Ah, ok, pero igual, ustedes no van a ir a dar una nueva clase de informática. Quizás van a concientizar a los estudiantes de la importancia de manejar la tecnología. Entonces ya igual también estaríamos en un paradigma interpretativo. Ya se va a volver sociocrítico cuando ustedes vayan a la acción, vayan con los estudiantes. Ahí estamos hablando de algo sociocrítico. Muy bien. Luego tenemos el método cualitativo. En su entorno natural, la investigación cualitativa busca la comprensión de un fenómeno. Es decir, comprender, mencionaban ustedes en los 2 ejemplos puntuales, comprender en la parte del curso introductorio que por qué les gustó la carrera que eligieron, qué expectativas tienen de su carrera, la parte emocional, cómo se sintieron el primer día de clase, si tenían temor de algo. Entonces, eso permite ver ese entorno. De si es con la parte de los cursos de informática, cómo se perciben, tenemos las habilidades computacionales para conectarme, para utilizar la plataforma, para seguir un guía, unas observaciones o para seguir instrucciones claras y precisas.
Entonces, toda esa parte lo permite el método de la investigación cualitativa. También nos permite la recolección de datos más enfocados en la comunicación. Como los estudios son cualitativos, generalmente se hacen grupos focales, se hacen entrevistas, se hacen guías de observación, se hacen conversaciones, incluso se pueden hacer, lógicamente se hace un guión de preguntas sobre qué se va a conversar y demás. Entonces es muy importante esto, ¿por qué? Porque la comunicación es la base. Y para la comunicación yo tengo que empatizar. Por ejemplo, si ustedes van a un grupo de, digamos, de otra carrera, digamos, de trabajo social, que están en la parte de humanidades también, entonces ustedes van a trabajo social y llegan con una actitud de que son los psicólogos, de que son los que manejan, de que son los que saben. Los muchachos difícilmente se van a expresar de forma libre con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes ya llegan en un rol o en un personaje o en un papel superior. Pero si ustedes llegan con que son también estudiantes, pertenecen al mismo departamento, están haciendo un estudio, empatizan un poco con alguna frase o con alguna palabra de ánimo o con algo, entonces ya el estudiante se siente más en confianza de opinar, de hablar, de interactuar. Entonces, es muy importante saber la parte de comunicación o cómo comunicar lo que queremos decir. También las principales áreas de enfoque son individuales, son sociales, culturales. La investigación se enfoca en el conocimiento, que es más subjetivo que objetivo. Como habíamos dicho, en el caso de la investigación cualitativa, esta es subjetiva siempre. ¿Por qué subjetiva? Porque muchas veces quizás no analicé todos los patrones y me dejé guiar solamente por lo que él me dijo o solamente me dejé guiar por lo que yo escribí. O quizá yo puedo haber dicho, mira, esa chavala es malcriada porque no quiso contestar el cuestionario. Ah, pero quizás ese día ella se sentía mal, le había pasado algo en el hogar. Entonces es como muy subjetiva en ese punto, de que yo me puedo dar quizá, y nos pasa hoy en día, yo me puedo dar una idea de una persona, ustedes pueden decir, el profesor Clifford súper odioso es el señor, Dios me libre, pura matemática, ¿da? Pero quizás cuando me van a conocer en estos 7 encuentros, o si en algún momento vemos una clase de manera presencial, ustedes ya pueden decir, no, el profesor es tranquilo, el profesor te contesta, el profesor responde las dudas. Entonces eso siempre va a variar de acuerdo a la perspectiva o cómo nos conectamos o cómo llegamos a las otras personas. También tenemos, en la parte, tenemos algunos ejemplos. Ya mencionábamos en el ámbito clínico, podemos hacer entrevistas para comprender las experiencias de los pacientes que están en terapia. En el ámbito comunitario se puede hacer una investigación, acción participativa con adultos mayores para sistematizar sus experiencias. En el ámbito educativo puedo hacer grupos focales para analizar la percepción de los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje. En el ámbito social puedo hacer historias de vida de jóvenes para explorar la construcción de la identidad y factores de riesgo. Si ustedes miran acá, también les voy dando como varias ideas de qué pueden hacer en sus investigaciones, ya sean que ustedes definan el tema o lo vean directamente con la maestra Tania. ¿Qué opciones tienen a nivel clínico, a nivel comunitario, a nivel educativo, a nivel social? Porque recordemos que la psicología es amplia, no es como los que estudian ciencias de la educación, que tienen como su área un poco más limitada a lo que es la escuela. En el caso de ustedes tienen la escuela, la parte clínica, la parte educativa, la parte social. Incluso podría ser la parte cultural, etnográfica y demás. Y esto, bueno, lo estamos conectando con el componente integrador en lo que son la parte de los saberes. El saber ser, el saber, el análisis de las realidades, el saber hacer, el manejo de técnicas cualitativas y el saber ser, que es la ética, el respeto y el compromiso social, que son esos valores muy importantes. De hecho, ya de la ética mencionaba algo Leónidas al inicio. Luego tenemos un poco acerca de diseños básicos de investigación. Muy bien, ya estoy armando mi investigación, es cualitativa,
Ya dije que iba a ser interpretativa o sociocrítica. Ahora voy a ver qué diseño voy a utilizar. Existen varios diseños de investigación que nos permiten ir armando. Puede ser una teoría fundamentada, puede ser etnográfico, puede ser narrativo, fenomenológico o puede ser incluso una investigación acción. Las investigaciones acciones siempre son sociocríticas. ¿Por qué son sociocríticas? Porque tengo que hacer una intervención o un plan de acción sobre un determinado tema. En el caso de la teoría fundamentada, su principal propósito es generar teoría. Como es generar teoría, me ubico más en un paradigma interpretativo, porque yo estoy analizando información para una teoría. Se utilizan técnicas como entrevista, codificaciones abiertas y axial. Un ejemplo es elaborar una teoría sobre cómo afrontan el duelo de los familiares de pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, yo puedo hacer una entrevista o puedo hacer un grupo focal con personas que han tenido algún familiar que ha fallecido, no que falleció ayer, jamás seamos así inoportunos, sino cuando ya ha pasado cierto tiempo. Quizás algún familiar murió hace 5 años, el dolor aún sigue, pero aún es más fácil hablarlo, decir que cómo murió, qué emociones sentiste, si lloraste, no lloraste, y a partir de eso desarrollar una teoría o contraponer o compararla con una teoría existente. También puede ser de corte etnográfico, que es cuando nos metemos a la parte cultural y social, que es comprender la cultura, las prácticas significativas de un grupo social. Acá yo puedo hacer la observación, diarios de campo y puedo hacer incluso entrevistas. Un ejemplo que yo les traía eran estudio de la dinámica cultural en las comunidades terapéuticas para adicciones. Es decir, yo analizo, observo qué hacen en esas comunidades terapéuticas para la parte de adicciones, cómo están trabajando o qué están haciendo. También puede ser un diseño narrativo. En el diseño narrativo se analiza en relatos y experiencias de vida de los participantes. Acá yo puedo hacer un estudio o puedo aplicar instrumentos como historias de vida, entrevistas, puedo hacer una parte bibliográfica, un análisis narrativo. Un ejemplo de una investigación que puedo hacer es sobre la reconstrucción de la historia de las mujeres sobrevivientes de violencia de género. ¿Qué significa esto? Voy a tomar esas historias de las mujeres que han hecho alguna denuncia o han padecido algún tipo de violencia alguna vez en su vida, o puedo seleccionar un grupo de estudiantes y hacerles preguntas y demás para identificar quiénes han tenido algún tipo de violencia o hacer algún tipo de actividad que me permita o me conduzca a ver quiénes pueden haber tenido ese tipo de violencia. También puede ser un estudio fenomenológico que prácticamente busca explorar y describir la esencia de una experiencia vivida por las personas. Puedo hacer entrevistas, descripción de experiencias, análisis temático. Y un ejemplo que tengo ahí es comprender la experiencia subjetiva de pacientes diagnosticados con depresión. Si ustedes se fijan en el narrativo, es la reconstrucción de la historia, es decir, qué les ha pasado. En el fenomenológico es la comprensión de lo que está pasando, en este caso con personas diagnosticadas con depresión. Y también tenemos la investigación-acción que busca resolver un problema, transformar la realidad. Aquí puedo aplicar talleres, grupos focales, también puedo hacer investigaciones, es como más libre y lógicamente tengo que hacer mi plan de acción. Puede ser comunitario, psicológico, y un ejemplo que les traigo ahí es un proyecto con estudiantes para diseñar una estrategia de prevención contra el bullying en las escuelas, que es una temática que también ustedes podrían abordar si están trabajando en investigación cualitativa, acción, o una investigación fenomenológica, o una investigación narrativa, o una investigación etnográfica, o están con una teoría fundamentada. Lógicamente, quizás ustedes ahorita dicen demasiada información. Yo esta presentación la voy a mandar al grupo y también la voy a
subir a la plataforma para que ustedes la vayan leyendo y quizás cuando estén analizando con maestra Tania los posibles temas que van a trabajar, ya ustedes digan, ok, vamos a trabajar con la percepción de los cursos de informática. Me ubico, ¿qué quiero de esos cursos de informática? ¿Voy a hacer un plan de intervención? Quizás no. ¿Quiero describir la experiencia de las personas? ¿Quiero saber o comprender en la práctica que hicieron? ¿O quiero generar una teoría de que los cursos en línea no están funcionando de la mejor manera? ¿O hay mucho estrés por los cursos en línea? ¿O hay mucha depresión? ¿Hay mucha exigencia de tareas? Entonces yo puedo ir armando mi tema basándome en teoría, en decir, ok, este es mi tema, estoy en un paradigma interpretativo, estoy en un paradigma sociocrítico y el diseño que voy a adoptar es un diseño, ya digo, etnográfico, narrativo, fenomenológico o investigación-acción o una teoría bien fundamentada. Luego tenemos, bueno, hemos terminado la primera presentación, son dos. La terminé con esta frase que dice, ser psicólogo es tener la valentía de entrar en la mente y el corazón de otros con respeto y empatía. Muy bien, de esta primera parte no sé si tenemos alguna duda, inquietud. Lo escucho, chicos. O no sé si van a escribirlo. Sí, Kimberly puede hablar. Profe, el paradigma sociocrítico es estrictamente social. El paradigma sociocrítico no, porque yo puedo aplicar el paradigma sociocrítico en un contexto educativo. Si yo en un contexto educativo hago una intervención, aplico una estrategia o aplico algo, es decir, intervengo con estudiantes, es un paradigma sociocrítico. Se llama socio porque toma la sociedad. No es que toma la parte social, sino que nos toma a todos como sociedad. No sé si tenemos otra duda, chicos. Estamos claros entonces con el agua. Tenemos unas preguntas en el chat. No, vamos a ver, de primer año. Todo bien, profe, todo bien. Muchas gracias, Emily Leónidas. Muy bien, también les quería presentar un poco sobre la estructura de la investigación que vamos a trabajar. Como les comenté, es una investigación cualitativa y esta tiene su estructura. Su estructura la estamos sacando, ya lo conversé con la maestra Tania, la estamos sacando de... Es una estructura que está saliendo de la modalidad de graduación de quinto año. Esto con la idea de que ustedes se vayan familiarizando con este formato. Yo a más tardar el lunes voy a estar subiendo el formato en Word bueno, lo voy a subir hoy en la noche mejor para que mañana ya lo tengan si quieren iniciar a trabajar. Ya voy a subir yo el formato como tal en Word y voy a subir también una rúbrica de evaluación. Que es decir, esa rúbrica de evaluación se aplica cuando ustedes finalicen. Cuando ustedes finalicen el estudio o la investigación, vamos a tratar con la maestra Tania de que la presentación la hagan quizás un sábado impar a última hora, porque yo los sábados impares a última hora tengo libre, que significa puedo estar con ustedes en la presentación de manera presencial. Y ahí nos abrazamos, ahí
nos decimos cosas bonitas en persona y demás. Muy bien, les voy a compartir un poco de la estructura ahora. Sí estamos viendo bien, ¿verdad, chicos? Ya estoy como esos viejitos que me da miedo de que no se mire. Muy bien, entonces tenemos caracterización de la investigación cualitativa. Esto se obtuvo de el documento o la normativa de modalidad de graduación. Vamos a hacer nuestra portada, vamos a hacer un resumen, vamos a tener un índice de contenidos, tablas, figuras, vamos a hacer antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo, limitaciones de estudio, supuestos de investigación, categorías, temas y patrones, preguntas de investigación. Vamos a hacer un marco teórico, un diseño metodológico. Dentro de este diseño voy a decir cuál es el enfoque de la investigación asumida. ¿Se acuerdan que vimos todos aquellos enfoques? El teórico, el etnográfico, investigación, acción y todo eso. El tipo de investigación, que ahí también vamos a retomar unos cuantos de los que vimos. La muestra teórica y los sujetos de estudio. Metodologías, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. También vamos a abordar lo que es criterios de calidad, métodos, técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de datos. Vamos a hacer un análisis y discusión de resultados cualitativos. Vamos a hacer conclusiones, recomendaciones. Lógicamente vamos a hacer las referencias bibliográficas de modo automático y vamos a incluir algunos anexos en caso de que sea necesario. Es decir, esa es la lógica que queremos seguir para este trabajo, porque vamos a seguir toda una estructura de una investigación. Lógicamente quizás no nos va a ser una investigación tan grande, como es un primer ejercicio que estamos haciendo, quizás nos salga una investigación algo corta, pero vamos a tratar que nos salga una investigación con toda la calidad necesaria. Voy a tratar de explicar de forma rápida cada uno de estos elementos porque se supone que era una hora que vamos a estar, pero no importa. Lo que nos queden definidos cada uno de estos elementos y en qué consisten. Tenemos, bueno, los resúmenes. El resumen se va a hacer al final del estudio. Se redacta en tercera persona, en un solo párrafo. Este tiene que tener 250 palabras, incluye introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Todo eso sintetizado en un párrafo de 250 palabras. Vamos a hacer palabras claves, que son mínimo 3, máximo 6. Van separados por punto y coma y prácticamente son palabras o términos que voy a venir mencionando en toda la investigación. También vamos a hacer de manera automática un índice de tabla, figura y de contenido. Pregunto, ¿sabemos hacer de forma automática los índices de tabla, figuras y contenido? No sé si están escribiendo, chicos. A mí me da miedo, siento que estoy hablando solo. Chicos, ustedes saben hacer índices de contenidos, tablas y figuras de manera automática. Muy bien, tenemos un chat. ¿Qué nos dice que? No, profe, no recuerdo eso. Leónidas, muy bien. Entonces vamos a tratar que en el próximo encuentro darles quizás algunas pautas, cómo pueden hacer los índices, cómo pueden adoptar el formato y demás. Después, esto es lo último que vamos a hacer, sí, cuando terminemos la investigación, esto es lo último. Después vamos a hacer la introducción. En la introducción prácticamente también es casi de los últimos elementos que se hacen. En una introducción ustedes mencionan el tema, el problema que están investigando, el objetivo, la justificación, por qué lo están haciendo, para qué, la importancia que tiene, la metodología que están utilizando, que es una metodología cualitativa por esto y lo otro, y al final el contenido. Es decir, al final yo digo, este estudio está organizado en 17 capítulos, en donde en el primer capítulo aborda la introducción que lleva esto, el segundo capítulo aborda
otro elemento, el tercer capítulo, y así lo voy agrupando en la parte de la introducción. Luego acá lo quise colocar como los pasos. Paso 1, presentación del tema. Paso 2, redactar el objetivo. Paso 3, redactar la importancia. Paso 4, mencionar la metodología. Y como habíamos dicho de último, la descripción del contenido de los capítulos. Luego tenemos los antecedentes. Por lo general, o como ustedes ya saben, porque esto creo que desde primer año lo hacen, redactan ustedes antecedentes. Si van a trabajar, por ejemplo, lo de los cursos introductorios, buscan antecedentes a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Quizás busquen 2 o 3 antecedentes de cada nivel. Los antecedentes generalmente o se está buscando redactarse en 1 o 2 párrafos. En el antecedente no es que voy a copiar y a pegar el resumen jamás ni nunca, sino que en un antecedente yo voy resumiendo. Menciono a los autores, menciono menciono el tema que están investigando, el objetivo que perseguían, la metodología que tenían, un resultado relevante y una conclusión relevante. Siempre recordando que los párrafos tienen que ser de máximo de 10 líneas y ubicarlos en un orden cronológico. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema cualitativo se define el fenómeno, tema a estudiar, sus límites, es decir, ¿qué voy a estudiar si vamos a hacer la parte del curso introductorio? ¿Qué problema hay en el curso introductorio? Porque algo muy importante, si no hay un problema, no hay razón de ser de una investigación. ¿Cuál es el problema que hay en los cursos introductorios? La retención de los estudiantes, que los estudiantes vienen con problemas de sus hogares, que los estudiantes no están en la carrera que quieren. Entonces ustedes tienen que buscar un problema para poder redactar ese planteamiento. Y en ese planteamiento ustedes mencionan las causas, las consecuencias de ese problema, las raíces. Además, establecen preguntas de investigación. Generalmente se precisa, se ve si es viable o no, se ve la relevancia, la parte ética y la parte actual que tiene ese problema. Si es un problema estudiado, si es un problema no muy estudiado, si es un problema verificable, si es un problema que tiene una ubicación en el tiempo, si hay una población definida, todos esos detalles tienen que verlos. También en la justificación ya sabemos qué hago, el por qué, el para qué, a quién va a beneficiar. Pero aparte de eso básico, porque es que recordemos que nosotros vamos alcanzando competencias. Cuando ustedes inician las carreras le dicen, la justificación lleva el por qué, el para qué y a quién va a beneficiar y a veces la importancia. Ahora, aparte de todo eso, menciono la conveniencia de hacer esa investigación, la relevancia social que va a tener esa investigación y cuáles son los aportes teóricos y los aportes metodológicos que va a dar esa investigación. Muy importante, no abusemos de ChatGPT. La universidad tiene una política. Su política dice que solamente puede utilizar el 20% de IA. ¿Qué significa esto? Que si mi investigación tiene 100 páginas, el 20% de 100, ¿cuánto es, chicos? Puede ser alrededor de, si son 100, pueden ser quizás unas, si no me equivoco, 20 páginas que pueden estar, que pueden tener algún indicio de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estos trabajos los vamos a pasar por un programita que se llama Turnitin. Turnitin me permite ver el nivel de similitud, es decir, si ustedes están citando o no de manera correcta, y también me permite ver el nivel de IA que están utilizando. En mi caso, cuando hagamos las revisiones, igual la maestra Tania, vamos a utilizar este programa y con ella no he hablado con ella, pues le voy a comunicar de que vamos a decidir que los estudiantes que tengan más de 20% de IA no se les va a revisar, sino que se les va a regresar el trabajo para que parafraseen, eliminen, reemplacen, sustituyan palabras o términos y una vez que tengan menos del 20% vamos a hacer la revisión. Esto permite la calidad desde el inicio, porque si desde el inicio ustedes saben que
llevan poca IA, cuando terminen el trabajo van a tener un trabajo original y un trabajo de calidad. También tenemos los objetivos, ya esto lo van a definir con maestra Tania, el objetivo general, los objetivos específicos. También tenemos las limitaciones del estudio, por ejemplo, si no tuvieron acceso a toda la información, si no pudieron entrevistar o aplicar nuevos instrumentos a la población, porque los estudiantes ya no están en la universidad, algunos se retiraron o demás. También que la bibliografía es escasa, no hay información del tema que están investigando, no tienen acceso a la información, no pueden entrevistar. Todas esas limitantes ustedes las pueden escribir en ese apartado. También tenemos los supuestos de investigación. Un supuesto es como una solución. Yo acá puse ejemplo de adultos mayores porque no sé por qué tenía esa idea de que ustedes iban a trabajar algo así. Pero ya me están diciendo que van a trabajar de curso introductorio o quizás la parte de informática. Pero un supuesto es eso. Por ejemplo, en un paradigma interpretativo, un supuesto puede ser: las percepciones de los adultos mayores sobre la soledad están influenciadas por las experiencias previas de familiares y de la comunidad. Tenemos un comentario que nos dice que sí, profe, llevamos una clase de trastornos neurodegenerativos del adulto mayor. Creo que fue por eso, Leónida, que iba a asociar que iban a trabajar algo del adulto mayor, pero igual ustedes pueden asociar este conocimiento, estos conceptos a lo que es la parte del tema que van a trabajar, sea la parte de informática o el curso introductorio, a partir de los talleres que hacían los jóvenes. Otro ejemplo es la participación de jóvenes en procesos de investigación-acción contribuyen a transformar sus actitudes frente al consumo de drogas y fortalece su consentido y pertinencia comunitaria. Es decir, el supuesto es como una solución o una respuesta a mi problema. Es como la respuesta a mi problema, es como lo que encontré del análisis. Que la percepción es por experiencia de familiares, que la participación de los jóvenes permite una reducción en algo. En eso consiste un supuesto. Ese supuesto puede ser válido o no, porque puede ser que el supuesto de ustedes sea que todos los estudiantes vienen motivados a clase. Ese puede ser un supuesto. Pero cuando hacen la investigación, ustedes ven que en el curso introductorio la mayoría no sabía qué estudiar, eligió la opción que le dieron, entonces ustedes están negando su supuesto, que también puede resultar. También tenemos la parte de categorías, temas emergentes de investigación. Aquí prácticamente es lo que ustedes hacían de matriz o categorización de objetivos. Mencionan a sus objetivos, mencionan a su objetivo específico, la categoría de ese objetivo, una definición conceptual, una definición operativa, su categoría, las técnicas y los instrumentos que van a hacer y la fuente de información, que en este caso quizás sus fuentes sean los estudiantes de primer año, los maestros que dan clase en primer año, los maestros que dieron el curso introductorio o incluso los jóvenes que facilitaron el taller el taller socioemocional, creo que era, si no me equivoco, que hicieron los muchachos de quinto año. Entonces ustedes pueden hacerle entrevistas, grupos focales a quinto año, en dependencia de lo que ustedes vayan a trabajar. También está la pregunta general de investigación, que esta está relacionada con el objetivo general. Las preguntas específicas, que deben de estar relacionadas con las preguntas con el objetivo específico. Si yo tengo 3 objetivos específicos, tengo que tener 3 preguntas específicas. Si yo tengo 4 objetivos, yo tengo que tener 4 preguntas específicas. En la pregunta general siempre una y está relacionado con el tema y el objetivo general, para que lo tengamos en claro. También está la parte del marco teórico, que ahí tengo que buscar información de mi tema, tengo que definir, tengo que ver tipos, características. Casi siempre esto va de lo general a lo particular. Es decir, si ustedes están trabajando de forma general educación superior, quizás van a comenzar definiendo la educación superior
para finalizar a factores emocionales en estudiantes de nuevo ingreso o orientación vocacional para los estudiantes de nuevo ingreso. Va a depender de cómo ustedes lo vayan a trabajar y la línea que vayan a trabajar. También están, bueno, está el diseño metodológico. En el diseño metodológico se va a iniciar con el área a la que pertenece la investigación, su línea y sublínea, de acuerdo a las líneas de investigación de UNAM Managua. El documento de líneas y sublíneas lo voy a subir a la plataforma. Va a estar como un recurso. También va a estar la área cine de la clasificación internacional normalizada de la educación, que es como el estándar internacional que existe para las investigaciones. Y también mencionar el lugar, en este caso, si va a ser en la universidad, en UNAM Managua, Pleca, Curestelí. También está acá un poco sobre lo que tiene que ver con el enfoque de investigación. Esto ya lo habíamos visto. Teoría fundamentada, si es etnográfica, si es investigación-acción, fenomenología, si va a ser un análisis narrativo, un estudio de casos, sistematización de experiencia. Esto yo lo defino al inicio para tener ese camino. También puede ser un análisis de contenido, un análisis de discurso e incluso un análisis temático. También tenemos el tipo de investigación, ya que yo lo tengo que clasificar según su nivel de profundidad. Casi siempre es descriptiva la investigación cualitativa. Según su área de estudio va a depender. Si ustedes van a estar en la parte educativa, si están en una escuela, si van a estar en la parte humanística, si están trabajando más la parte quizás emocional o comunicativa, o si están en una investigación, en este caso la modalidad, si ustedes van a interactuar, una investigación acción participativa, o si no estamos en ninguna modalidad, pues simplemente no las colocamos. En el tipo de estudio según la manipulación de variables, como es una investigación cualitativa, siempre va a ser no experimental. Y según el alcance, en este caso va a ser transversal, porque lo tienen que hacer antes de que termine el semestre, es decir, antes del 15 de noviembre. Y el enfoque filosófico, acá, bueno, acá puse todo el interpretativo, pero también puede ser el sociocrítico. Los dos son válidos que ustedes pueden analizar. Luego vienen los métodos, la muestra teórica y los sujetos del estudio. En este caso, la muestra teórica pueden ser todos los estudiantes de primer año y los sujetos pueden ser los que contesten sus instrumentos. Algo muy importante. Cuando estamos en una investigación cualitativa no definimos población y muestra, porque la población y muestra son conceptos estadísticos, son conceptos cuantitativos. En el caso de la investigación cualitativa se trabaja una muestra teórica. Yo digo, en cuarto año de psicología son 20 estudiantes. Esa es mi teoría porque es lo que yo conozco. Pero mis participantes, yo cuando les apliqué el cuestionario de evaluación diagnóstica, solo respondieron 10. Entonces, ¿cuáles son mis participantes? Son 10. Mi muestra teórica 20, que son todos mis participantes los que me contestan el instrumento. Así lo trabajamos en investigación cualitativa. En la cuantitativa es que se trabaja población y muestra. Luego también vamos a decir los métodos y técnicas, instrumentos para la recolección de datos. Si vamos a utilizar entrevistas, encuestas, diarios de campo, guías de observación, todo se detalla ahí. Luego están los criterios de calidad. En la parte de criterios de calidad, tengo que ver si son creíbles los datos, si se puede transferir esa información, si existe alguna dependencia de un dato con otro y si esos datos son confiables o se pueden confirmar de alguna manera. Esos son como los 4 criterios básicos, pero también hay criterios de la UNAM Managua. Dentro de los criterios de la UNAM Managua está si hay un enfoque de mejora continua, si hay participación de los protagonistas, si hay una gestión de proceso, si hay transparencia y ética, responsabilidad social en la investigación que se está realizando. Cada una de ellas tiene sus características y demás. También tenemos los métodos, técnicas para el procesamiento de la información, si van a utilizar unas matrices, si van a utilizar esquemas, si van a utilizar diagramas, si van a utilizar nube de palabras, si van a utilizar
lo van a hacer de forma narrativa, todo eso lo pueden detallar ahí. También el análisis y discusión de resultados, que esto se hace a partir de los objetivos. Nunca se va a hacer un análisis de resultados por instrumento. El análisis y discusión de resultados se hace por objetivo. Si mi primer objetivo es identificar, yo me voy a basar en la identificación. Tengo que hacer hasta 4 tipos de triangulación. Puedo hacer triangulación de datos de acuerdo a lo que obtuve, triangulación de investigadores de acuerdo a lo que dicen los antecedentes, triangulación de teorías de acuerdo a lo que dice el marco teórico, y triangulación de métodos. Si yo utilicé 2 métodos en simultáneo, decir cuál funcionó y cuál no cuando estemos en el análisis. Lógicamente esto lo vamos a ver más a detalle cuando vayamos viendo las etapas de la investigación. Luego las conclusiones, que es a lo que llevaron en esa investigación. Puede ser una conclusión reflexiva e incluso se puede dar una sugerencia. Luego las recomendaciones que le recomiendan ustedes a los estudiantes para las próximas investigaciones que vayan a realizar. Las referencias bibliográficas que son de manera automática en anexo, que puede estar un cronograma de trabajo que tienen que hacer ustedes para ver el avance que van a tener. También tenemos los instrumentos, las cartas o constancias de validaciones, si llegamos a hacer validación de expertos, la codificación de instrumentos, fotografías, capturas, diagramas, todo lo que ustedes consideren pertinente. Y bueno, hasta ahí hemos finalizado esta primera parte. No sé si la logramos comprender o... Bueno, esto era solo para que lo conociéramos un poco. Muy bien, ya estaríamos listos. No sé si tenemos algún interrogante, alguna pregunta para finalizar. ¿Los escucho, chicos, o los leo? Nos va a compartir las diapositivas. Sí, Leonia, las voy a compartir en el grupo y también las voy a subir a la plataforma. Otra duda que tengamos, chicos. Muy bien, si no tenemos más interrogantes, pues fue un gusto en este nuestro primer encuentro, por llamarlo de esa manera. Tratemos de... Yo les voy a mandar un cronograma, o bueno, tal vez Kimberly se encarga el sábado, bueno, mañana, literal, mañana, de ver con sus compañeros un calendario de 6 encuentros más porque nosotros tenemos que hacer 7 encuentros virtuales. Entonces, hacer una lista de qué día puede la mayoría, que nos reunamos siempre a esta hora, en la noche, ya sea a las 6:30 o de 7 a 8, para que hagamos los próximos 6 encuentros. Ustedes manden su propuesta de calendario de días para que podamos cumplir y de esa manera también irles explicando el proceso. Igual yo voy a estar subiendo una plataforma material, voy a estar haciendo videos cortos, voy a estar subiendo ideas, información para que ustedes estén activos. No es que cada 15 días van a revisar la plataforma, traten de estarse conectando aunque sea 1 o 2 veces por semana para ver qué información hay. Yo subo información generalmente los lunes para que lo tengamos presente. Si ya no tenemos más inquietudes, chicos, fue un gusto compartir. Sí, Kimberly. Profe, sobre la plataforma, me imagino que ahí vamos a hacer los Sí, trabajos, correcto. ¿no? Vamos. ¿Va a ser de forma grupal o individual? Va a ser de las dos. Van a haber tareas, por ejemplo, todo lo que es cuestionario y todo lo que es de actividades de selección múltiple va a ser individual. Es decir, dejo un cuestionario de la semana, lo tienen que resolver de forma individual. No es que si lo resolvió uno, lo van a tener todos los demás de su grupo. No. Lo único que vamos a ver en grupo es la investigación. Lo vamos a trabajar en trío. Siempre que yo les diga subir avances de cuando vean la tarea, subir primer avance o primer borrador de la investigación cualitativa,
esa va a ser la única calificación en grupo. Ese documento de investigación cualitativa es el mismo de integrador, Sí, ¿no? O ese sea, va a el ser el mismo. mismo. En ese documento vamos a ubicar como primera tutora a la profesora Tania, a la doctora Tania, y después de la doctora Tania voy a estar yo como asesor en ese mismo documento. Yo les voy a tratar de mandar las especificaciones para que ustedes las lean, pero la idea es que sí, que sea el mismo documento, tanto con maestra Tania como conmigo. Muy bien, no tenemos más inquietudes, chicos. Bueno, entonces fue un gusto. La clase se estuvo grabando en minuto 24 segundos. Voy a tratar de subir a la plataforma este video para que los compañeros que no estuvieron lo puedan ver. Y también de nada, Kimberly, y un gusto coincidir con ustedes. Muchas bendiciones y descansen, que algunos de ustedes viajan mañana. Éxitos.